porque leo de Regeneración MX que el senador Ricardo Monreal, quien es el coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, presentó la iniciativa para expedir la Ley Federal de Revocación de Mandato en la que contempla la pregunta que podría incidir en la respuesta de los ciudadanos. Hace unos días publicaron esta nota en Regeneración. La pregunta planteada por Monreal, que deberían o deberán responder los ciudadanos con un sí o un no, sería: ¿está de acuerdo con que se concluya de manera anticipada el desempeño del cargo de la persona titular de la presidencia de la República a partir de la pérdida de confianza? Con mucho respeto, diputada, pero no me la chiflen, que es cantada. Está horrible, pero es que ¿sabes qué? Cometieron, yo no estuve en ese proceso, lamentablemente, pero te lo cuento, ayer me lo estaba explicando, justo me lo explicó Nacho Mier ayer. Hay un transitorio, fíjate a qué grado llega la oposición. En la ley de revocación del mandato, el cuarto transitorio lo metieron a fuerza el PAN previendo esto, en donde dice y nos dijeron, si no meten este transitorio, no votamos la revocación de mandato. Y tuvimos que aceptar un transitorio que metió el PAN que habla sobre la pérdida de confianza. ¿Por qué? Porque ellos querían confundir al público ciudadano con la pregunta acerca de la confianza. Y está metido en el cuarto transitorio. Y fue la condición para que se aceptara todo el dictamen concerniente a revocación de mandato. No, si no sabes cómo hemos sufrido en Cámara. Hemos sufrido muchísimo porque al Pero a no ver, ¿qué tiene que ver? ¿Pero qué tiene que ver eso con la pregunta que le lo estoy hicieron porque haciendo? hay un tú lee la ley, te la mando ahorita. La ley de Sí. revocación del mandato hay una figura en las leyes que se llaman transitorios. Y los Sí, transitorios son claro. bueno, en pocas palabras, este transitorio lo hizo el PAN y dijo, un transitorio que habla de la confianza, Mm. que se le revocará el mandato al ciudadano por pérdida de confianza. Así dice el transitorio. Por supuesto, nosotros no queríamos meter ese transitorio. ¿Y qué dijo el PAN entonces? Estoy hablando de cuando esta ley se hizo hace año y medio o 2 años. Dijo, si no metes mi transitorio, no te firmo la ley, no te la voto. Y si no la votaba, como son las 2/3 partes, no había ley y se iba a enojar peor el presidente. Entonces tuvimos que votar la ley con un transitorio que hablaba sobre la confianza. Cuando haces la pregunta, tienes que evocar ese transitorio que metió el PAN a fuerza. Y O sea que, o por sea eso que de la una pregunta de pregunta, Monreal tiene que evocar el tema de la confianza. ¿Por qué? Porque el PAN quería hacer la pregunta, igual que lo hicieron en la consulta, toda revuelta y asquerosa, para que al final del día la gente no entendiera bien, ¿verdad? Y contestara, ¿le tienes confianza? Ah, sí le tengo confianza. Ah, pero lo que está diciendo sí es que sí le revoquen. O sea, es pues sí, una trampa. pero está cabrón también Cabrón. este lenguaje ¿Sí? que es medio rebuscado. ¿Está de ¿Sí? acuerdo con que se concluya de manera anticipada el desempeño del cargo de la persona titular de la presidencia de la República, en lugar de decir el presidente, a partir de la pérdida de confianza, cuando podría ser tan sencillo como: ¿está de acuerdo en que continúe como presidente, en este caso Andrés Manuel López Bueno, como Obrador, va o a que ser una ley, presente no le su puedes poner renuncia? el nombre. Como va a ser una ley, no puedes poner el nombre, porque se Bueno, supone que pero va a ¿está ser. usted de acuerdo en que continúe Claro. el presidente en su cargo o que presente su renuncia? Punto. ¿Qué? Que si Bueno, es el que acuérdate que titular es un del... sí o es un no. Si le Pues sí, pones pero OK el... presente, le estás dando dos alternativas. Yo pondría la pregunta hasta antes de lo de confianza. ¿Estás de acuerdo con que se le revoque? ¿Cómo dice la pregunta? ¿Estás de ¿Estás de acuerdo acuerdo con? con que se concluya de manera anticipada el desempeño del cargo de la persona titular de la presidencia de la En lugar de la República? persona del presidente. ¿Estás de acuerdo con que se concluya tal del presidente? ¿Sí o no? Pues sí. Y ya, ¿no? No tendrías que poner de la persona titular. ¿Por qué no pones la palabra revocación? Porque en nuestro pueblo tal vez mucha gente no tenga tan claro o no tengamos tan claro lo que significa la revocación. Entonces la pregunta está aludiendo, está dando la definición del concepto de revocación, que es la primera parte de la pregunta, ¿no? Que se interrumpa el mandato del presidente. ¿Estás de acuerdo con que se interrumpa o como sea la pregunta del presidente? Hasta ahí. Pero al meterle el tema de confianza, le estás metiendo un ruido, ¿no? A la pregunta que era innecesario.
¿Quién metió ese ruido? En la ley, el PAN lo metió. Y condicionó, fíjate bien lo que te estoy diciendo, condicionó que votar por esta ley, por este planteamiento de la revocación, a que se metiera ese transitorio. Y cuando haces la pregunta, porque está en el transitorio de la ley original, lo tienes que retomar. Déjeme preguntarle. Ese es el tamaño del chantaje, del proceso de obstrucción parlamentaria, querido Vicente, que nos ha hecho el PAN todo el tiempo. Ahora, si fueras a cada proceso legislativo que hemos tenido que vivir y las leyes que hemos tenido que sacar a pesar de este obstruccionismo, sinceramente el presidente nos aplaudiría. A ver, diputada, hay otra lectura que se le puede dar a esto.